Entonces se le administra un contraste vía oral y lo que vamos a observar es un signo típico que se llama pico de pájaro, porque termina en una puntita, debido a la contracción marcada del unión esófago-gástrica. En la endoscopía generalmente me va a servir para descartar lesiones adicionales, pero también me va a permitir ver ciertos signos que me van a hacer sospechar de atalasia, como por ejemplo el signo de Rosetta, como acá. ¿Ya? ¿Han visto las rosquitas? Tiene como unos trenzaditos. Ya, más o menos se parece a esto, ¿ven? Acá también. Entonces yo veo que hay una contracción muy marcada de la musculatura del esfínter esofágico inferior, que generalmente cuando tú estás haciendo endoscopía pones airecito y ¡pum!, se abre solito. Ya, a un simple estímulo se apertura. Acá no, se queda cerrado. ¿Qué más voy a ver? Si ya ha empezado a haber inflamación por la fermentación en el esófago, puedo encontrar inflamación esofágica. Y si el esófago ya se ha ido dilatando por el tiempo de enfermedad, incluso se pueden ver estos anillos que me indican que el esófago se ha estado ensanchando en el tiempo. El tratamiento tiene tres objetivos principales. Uno es el alivio de los síntomas, tener un índice de ECAR menos de 3 y un vaciamiento esofágico visto por esofagograma. O sea que después de hacer la dilatación le doy contraste y pasa. Y ya no se queda atrapado y no hay signo de pico de pájaro. El tratamiento van a ser de tres tipos: farmacológico, endoscópico y quirúrgico. El farmacológico es el menos efectivo. Este generalmente es un tratamiento puente, quiere decir que se le da solamente para preparar al paciente mientras se termina de alistar, ya sea para una cirugía o procedimiento endoscópico, o si es que no desea realizarse el procedimiento o tiene algún tipo de contraindicación para realizar el tratamiento intervencionista. Son dos fármacos que utilizamos, el dinitrato de isorbide y el nifedipino. El objetivo de estos dos es relajar la musculatura de la unión esófago-gástrica. El problema es que ambos son tratamientos cardíacos también. Y por ende, ¿qué va a ser? Hipotensión, ¿ya? Entonces, una con otra. La idea es administrarlo más o menos media hora antes de la ingesta de los alimentos, pero el problema es que a medida que vas dando el tratamiento, la tasa de efectividad cae del 87% hasta un 65% en el isorbide, y de un 75 hasta un 49%, ¿ya? O sea, a medida que vas usando hay menos posibilidad de respuesta. En la terapia endoscópica ustedes van a tener dos tipos, la no definitiva y la definitiva. La no definitiva quiere decir que yo voy a dar tratamiento y el paciente va a volver a hacer síntomas. Y en cambio la definitiva, una vez que le hago el tratamiento, la posibilidad de que vuelva a hacer síntomas son muy bajas. Se puede considerar como curado. En el Botox, que es una toxina botulínica, lo mismo que utilizamos en la cara, ya, pero en el esófago. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hace la toxina botulínica? Primero, un poquito de historia. ¿Dónde se saca la toxina botulínica? ¿Leído? Hay una serpiente que cuando muerdes te quedas paralizado. Ya, es lo mismo. Entonces, lo que hace es generar una parálisis de la musculatura. Esto dura un periodo de tiempo, generalmente al mes. El 75% de los pacientes tienen una buena respuesta, pero a medida que pasa el tiempo, al año, ya no es 75%, sino del 35 al 41%. Quiere decir que a medida que yo voy usando la toxina, la efectividad va a ir disminuyendo. Además de que voy a tener algunos signos o reacciones adversas, como por ejemplo dolor torácico y mediastinitis o una reacción alérgica a la toxina botulínica. Sobre todo porque vamos a introducir una aguja en la unión esófago-gástrica. Y si no calculamos bien, esa aguja se puede pasar al mediastino y terminamos inyectando la toxina al mediastino y no a la musculatura. Entonces eso termina generando una mediastinitis, ¿ya? ¿Puede matar al paciente? Sí, ¿ya? La otra prueba es la dilatación neumática, en la cual nosotros usamos un balón, ¿ya? El balón es una estructura de poliuretano que es bastante rígido. Entonces lo que hace es estirar al músculo circular hasta desgarrarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Generalmente la musculatura tiene enlazado sus fibras musculares, ¿cierto? Entonces con la dilatación yo lo que hago es estirarlo, hasta que ¡pam!,
se desgarra, se rompe. Y de esa manera, así se contraerá hacia un lado, pero no va a poder cerrarse completamente, ¿ya? Tiene una tasa de éxito hasta un 68% al año, que es mayor a la administración de toxina botulínica, pero tiene un riesgo de perforación de hasta 1.6%. ¿Por qué? Porque al momento de que yo aumento la presión a ese nivel y se da ese desgarro, también puede desgarrar las otras capas, como la mucosa y la submucosa. Y recuerden que el esófago no tiene serosa, ya tiene una adventicia delgada que rápidamente se puede romper y genera una mediastinitis. Y hasta un 30% de los pacientes sometidos a dilatación con balón pueden hacer enfermedad por reflujo, porque ya no se cierra el músculo, ¿ya? Generalmente buscamos que el ECAR sea menos de 3 para decir que ha sido exitoso el procedimiento, y se hace hasta 3 dilataciones continuas en una sesión cada 3 semanas. Luego está el POEM, que es lo mismo. Voy a romper el músculo, pero con un bisturí. Entonces me meto por el esófago, hago un canalito, llego hasta donde está el músculo y lo corto con un bisturí, así. Aquí está la apertura, hago un canalito y aquí está la musculatura, aquí está el bisturí y esto lo va a cortar. Entonces aquí está un borde y aquí está el otro borde, ¿ya? Pero es bajo visión directa. Entonces yo sé que estoy cortando toda la musculatura circular. De ahí salimos y lo cerramos. Un par de clipsitos y se acabó el cuento. Una hora ahí. Luego está la terapia quirúrgica, en la que voy a hacer lo mismo. Voy a cortar la musculatura, pero por fuera. Entonces ya no me meto por la mucosa, sino por la serosa del estómago. Aperturo hasta el esófago y corto la musculatura. Cierro, y generalmente algunos hacen una fundoplicatura a ese nivel como protección. El seguimiento va a depender del grado. El que mejor respuesta tiene es el tipo 2, ya hasta un 96% de éxito. El que peor respuesta tiene es el tipo 3, hasta un 67%. Y una vez que la persona ha sido diagnosticada de acalasia, debe hacerse controles cada 3 años hasta cumplir los 10 a 15 años del diagnóstico. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de cáncer de esófago. Y hablando de cáncer de esófago, es una de las tumoraciones que están dentro del top 10 de cáncer, ¿ya? Está en el puesto 6 aproximadamente. La edad media en la que aparece el cáncer es 68 años. No quiere decir que a un joven no le va a dar. Si bien la tasa es bajita, existe, hasta un 9.3%. Pero el grueso de pacientes con cáncer de esófago se encuentran entre los 55 y los 84 años. Y más frecuente entre los 65 y 74 años, ¿ya? Hay 2 tipos histológicos muy marcados en el cáncer de esófago, que son el escamo celular o carcinoma escamoso, y el adenocarcinoma. Es más frecuente la presencia del tipo escamoso, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Las células normales, bonitas, se van a empezar a deformar. Y en el caso del adenocarcinoma, las células tubulares se van a deformar y dar la apariencia de ulceración generalmente. Cada una de estas presentaciones histológicas tiene un factor de riesgo diferente, ya que, por ejemplo, en el adenocarcinoma se localiza frecuentemente en el tercio distal del esófago y está relacionada con la enfermedad por reflujo y el esófago de Barrett. Por ende, todos los factores de riesgo relacionados a enfermedad por reflujo predisponen a un cáncer de tipo adenocarcinoma esofágico. Mientras que para el escamo celular o carcinoma escamoso, el principal factor va a ser el cigarro, ¿ya? Tabaco y alcohol, ¿ya? Y también quemaduras por cáusticos, así como alimentos que son muy calientes, entre los 60 y 64 grados. O sea, hay personas que toman el café, la sopa, lo que sea, pero literalmente hirviendo, ¿no? Entonces, hacen lesiones esofágicas superiores. Ellos hacen generalmente cáncer de esófago proximal. Y por último, la acalasia. Ahora, anatómicamente puede aparecer en cualquiera de los tercios el cáncer de esófago, ¿ya?
frecuentemente el adenocarcinoma lo vas a encontrar en el tercio distal, porque necesitas del esófago de Barrett para generar este tipo de tumor. Y el carcinoma escamoso puede aparecer en cualquiera de los 3 tercios, siendo más frecuente entre el tercio proximal y el tercio medio. ¿Ya? ¿Qué otra cosa debemos tener presente? ¿Qué es más frecuente en varones? ¿Ya? El cáncer de esófago, ahí están premiados los varones, es más frecuente en varones, y en el caso de los de tipo escamoso, más en la raza negra. ¿Qué más? El adenocarcinoma, por estar relacionado con la enfermedad por reflujo y por ende alimentación tipo comida chatarra, abundante, está muy relacionado a patología o sea, a zonas más urbanas, que en el caso del cáncer escamocelular, que es más frecuente en zonas rurales, ¿ya? Entonces, ¿influye de dónde viene? Sí, porque también vamos a ver el tipo de alimentación que tiene la persona. En nuestra zona nomás, ¿qué es frecuente en el campo? Que la persona vaya a la chacra, chapche su coquita, se tome con cal, ¿ya? Que también es un tipo de cáustico suave, y se fume su cigarrito antes de empezar a trabajar. Con una copita de caña y ya está, ¿no? Entonces, todos los factores de cáncer de esófago en una jornada, ¿ya? En cambio, en la ciudad, nosotros no vamos a la chacra, pero salimos tarde y se nos antoja una buena hamburguesa o una pizza, que la acompañamos con gaseosita o sino con una cervecita, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Riesgo de reflujo, ¿ya? ¿Y qué pasó? Todos tenemos nuestra pancita, ¿no? Entonces, ahí viene lo que comemos y hacemos también va a influir en la aparición del cáncer, ¿ya? Y obviamente viene la predisposición genética. Eso lo van a ver en todos los cánceres. Si existe ya un familiar con antecedente de cáncer, tenemos riesgo de ser cáncer, ¿ya? Genéticamente ya estamos predispuestos. Esta imagen muestra la localización de los cánceres en la unión esófago-gástrica. Esta zona es muy particular porque es una zona limbo entre 2 órganos importantes, que son el esófago y el estómago. Entonces, cuando tengo lesiones en mi tercio distal, o sea, en mi porción abdominal del esófago, voy a tener más riesgo de ser adenocarcinoma. Pero si está por encima de más o menos los 3 centímetros hacia arriba, tengo más riesgo de ser cáncer escamocelular. Si yo mido mi unión esófago-gástrica y la tumoración se está localizando por debajo de esta unión esófago-gástrica, lo más probable es que se trate de un cáncer de cardias gástrico que se ha infiltrado hacia esófago, ¿ya? Pero si mi tumor está por encima de la unión esófago-gástrica y no compromete estómago, entonces se trata de una lesión propia del esófago, ¿ya? Porque histológicamente se van a aparecer un cáncer de cardias con un cáncer de esófago de tipo adenocarcinoma, ¿ya? Entonces es importante, ¿y eso cómo lo hacemos? Utilizamos nosotros ahí una medida endoscópica, ¿ya? Ahora, la mayoría no te va a dar síntomas hasta que se cierre el esófago, ¿ya? Entonces, ¿cuándo van a dar síntomas, sobre todo de disfagia progresiva? Cuando la luz del esófago mide menos de 13 milímetros, ¿ya? Centímetro y medio, ¿ya? Chiquitito. O cuando la estenosis supera los 70%. ¿Qué síntomas aparte de la disfagia? Puede haber dolor retroesternal, baja de peso y una anemia crónica debido a que los tumores por naturaleza son sangrantes. Sangran de a poquito, pero sangran. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Con endoscopía. La endoscopía no solamente me va a servir para hacer el diagnóstico, sino también para localizarlo, caracterizarlo y tomar las biopsias. La presentación de un cáncer es de varias formas. Por ejemplo, este pequeñito es un cáncer, ¿ya? Aquí, chiquito. No obstruye. Probablemente este paciente entró por otra cosa, pirosis probablemente, y se encontró una lesión. O aquí, una lesión plana. Todo esto es el cáncer. No obstruye, la persona come, ¿ya? Pero a veces son solamente hallazgos, que no tiene síntomas. ¿Cuáles serán síntomas? Estos.
Aquí hay una estenosis del 90% de la luz esofágica y aquí ya ni siquiera se ve la luz esofágica, ¿ya? Se ha cerrado completamente. ¿Cuál es el inconveniente en la endoscopía? Sobre todo cuando tengo estas lesiones. Si yo tengo una estenosis marcada y no permite el paso del endoscopio, que mide más o menos 15 milímetros a 2 milímetros, no voy a poder ver la extensión distal, o sea, hasta dónde se extiende este tumor, ¿ya? Y tomaré biopsia solo del área que me permite observar. Ahí me apoyo con otro tipo de procedimientos como la ecoendoscopía, en la que es una ecografía, pero endoscópica, ¿ya? Y voy a ver las capas del esófago y determinar si tengo una invasión vascular, si tengo invasión ganglionar. Es buena, es muy útil este procedimiento, lo malo es la accesibilidad, no es muy accesible, ¿ya? Y lo otro que vamos a hacer es la tomografía. La tomografía, cuando hablamos de cáncer, es una tomografía tóraco-abdominopélvica con contraste. Ojo, sin contraste no sirve, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es realzar la zona neoplásica, que generalmente es hipervascular, por ende va a captar mayor cantidad de contraste. ¿Y para qué me va a servir esto? Para determinar si estoy frente a un cáncer de esófago localizado, localmente avanzado o metastásicos. Y con eso ver el pronóstico. Decirle, señor, ¿tiene chance o no tiene chance? ¿Qué va a ayudarme para esto? El tamaño del tumor y si ha habido compromiso de estructuras adyacentes o a distancia, ¿ya? De ahí que utilizamos esto, TNM, ¿ya? La clasificación TNM es utilizada para estadiar el cáncer. Tienes TNM para esófago, estómago, páncreas, colon, todos los otros, ¿ya? Entonces, TNM en caso de esófago nos dice que tengo un T1 cuando la invasión es de lámina propia, muscular de la mucosa o la submucosa. Y es un T4 cuando invade estructuras adyacentes. Es un N que mide los ganglios, si es que tengo N1 de 1 a 2 ganglios regionales, o sea, alrededor del esófago, o un N3 si hay más de 7 ganglios. Y el M me va a medir la metástasis a distancia. Si yo tengo metástasis a distancia, M1. Si no tengo metástasis a distancia, M0. Cualquier T con cualquier N más un M1, o sea, metástasis a distancia, se considera estadio 4, no curable, ¿ya? En cambio, los otros se van adecuando dependiendo de lo que voy encontrando. En el caso de lesiones de tipo células escamosas, utilizamos una clasificación adicional para ver si está en el tercio superior, medio o inferior, ¿ya? El tratamiento dependerá del estadio. Si es un estadio temprano, podemos usar la endoscopía como tratamiento curativo, y si es un estadio avanzado, lo usamos como paliativo, ¿ya? La otra área de tratamiento es quirúrgica, el uso de radioterapia y de quimioterapia. En la endoscopía se usa, por ejemplo, acá, esta es la lesión, lo que hacemos es determinar que esté en la capita superficial, que es la mucosa, y luego lo cortamos. Hacemos una rebanada y sacamos la mucosa, y se saca el cáncer, ¿ya? Eso es cuando es temprano. Pero si ya es avanzado, como acá, y está cerrando la unión esófago-gástrica, tenemos que endoscópicamente ayudarlo para que siga comiendo. Entonces hacemos la colocación de un stent endoscópico, ese es un stent autoexpandible, o podemos poner una sonda nasogástrica siliconada para asegurar su alimentación. Depende más que todo de lo que tengas disponible. Y el tratamiento quirúrgico obviamente es sacar el esófago, ¿ya? Se saca el esófago, se hace una esofarectomía y obviamente tienes que reemplazarlo con algo. El epitelio que más se parece al esófago es el epitelio del colon. Entonces, específicamente el sigmoide, que es la zona móvil. Entonces, de acá abajo sube, ¿ya? Entonces, para que asegure el tránsito del estómago, de la boca hacia el esófago. Obviamente se tiene que hacer un proceso pues, con el tejido, no es que va de frente. Ya tienen sus caritas. Y para terminar, el tratamiento paliativo solamente les va a permitir darles una calidad de vida. Ya sea con quimioterapia, radioterapia o endoscopía, nuestro objetivo es solamente calmarle los síntomas y asegurar que lo que le quede de vida sea de calidad.
porque al final no lo vas a poder curar, solamente controlar. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? Ya, problema de asistencia, ¿ya?